Hola, ¿qué tal? Buenas. Continuando con la sesión dedicada a los sucesos los siglos XIII y XIV, vamos a ver esta breve presentación en torno a la peste negra que se complementa con la anterior dedicada al imperio mongol. Cuando los ejércitos mongoles sitiaron el puerto genovés de Cafa en el Mar Negro, en 1346, no solo estaban destruyendo los viejos vínculos comerciales entre Asia y África, sino que desataron una fuerza aún más temible, devastadora e invisible. Las tropas mongolas entraron en la ciudad de Cafa trayendo consigo una enfermedad contraída en el desierto del Gobi, en el centro de Asia, la llamada peste bubónica o peste negra. Derrotados, los comerciantes y soldados genoveses se retiraron, inadvertidamente llevando consigo los gérmenes a bordo de sus buques. Cuando llegaron a Sicilia, la mitad de ellos había muerto. El resto se hallaba gravemente enfermo. Los que esperaban ansiosos en tierra, en Génova, se horrorizaron al verlos llegar y rechazaron el atraco del barco. Desesperadamente, el capitán dirigió el barco hacia otro puerto solo para enfrentar el mismo destino. A pesar de estos primeros e iniciales rechazos o resistencias, los europeos no pudieron evitar que la plaga, después conocida como la peste negra, llegara a sus costas y se extendiera de puerto a puerto, eventualmente abarcando toda Europa. Y para entonces ya había abarcado enormes porciones de China, el centro de Asia, la península arábiga y el norte de África. En las siguientes décadas, esta enfermedad mataría a un tercio de la población de Europa y a una proporción aún indefinida de la población de otras regiones. Aquí tenemos un mapa del flujo de la enfermedad que se transmitió por primera vez a los humanos en China, en el sur de China, y después fue llevada por los mongoles a través del centro de Asia hasta el Mar Negro, Europa, el norte de África y la península arábiga. La peste fue sin duda el acontecimiento más relevante del siglo XIV en Eurasia, es decir, de los años 1300, y contribuyó junto con el avance de los mongoles a redibujar el mapa simbólico, político y comercial de la época. Aquí tenemos una imagen que nos da una idea del enorme impacto de la devastación en el arte occidental. Con una letalidad de entre el 25 y el 50% de los enfermos, la peste vació las ciudades de Europa, cuyos habitantes huyeron de las aglomeraciones urbanas al campo buscando salvarse de la enfermedad. En este sentido, la huida era el único remedio efectivo contra la enfermedad. Aquí tenemos una imagen de Londres siendo acechado por la muerte y una imagen de las personas huyendo de la ciudad. A finales del siglo XVI, a finales del siglo XIV, el pensador tunecino Ibn Khaldun, uno de los grandes pensadores árabes de la época, quien perdió a sus padres y a varios de sus maestros y compañeros por la peste, escribió: ciudades y edificios enteros fueron arrasados, caminos y letreros fueron borrados, asentamientos, mansiones y casas quedaron vacías, dinastías y tribus se debilitaron. Nuestro mundo entero ha desaparecido y cambiado para siempre. Aquí tenemos una imagen de una fosa común en Europa, dándonos otra vez una sensación de la magnitud de la devastación que causó la peste. Al finalizar el brote epidémico de varias décadas, Europa había perdido entre el 25 y el 50% de su población, es decir, un total de entre 19 y 38 millones de personas murieron a lo largo del siglo XIV como resultado de la peste. El impacto fue tal que Europa tardaría 200 años en volver a recuperar el nivel de su población antes del inicio de la peste, es decir, no volvieron a recuperar el número de personas que tenían en 1300, sino hasta 1500 ya después del descubrimiento de América. En combinación con la expansión mongola, la peste negra dibujó los escenarios de los siglos XIII y XIV en Europa, arrasando estructuras políticas, sociales y económicas en toda Eurasia y aplanando el terreno para el surgimiento de los procesos de cambio acelerado que se darían durante la modernidad temprana. Es decir, estos dos procesos podemos verlos como una especie de antesala
de las conexiones globales que se dieron en el mundo a partir del siglo XV y en especial a partir del siglo XVI, y que comentaremos en clases subsecuentes. Les dejo entonces otra vez los materiales para su consulta y nos vemos en un momento para comentar esto en el aula virtual. Hasta luego.